Hoy tenemos una misión, vamos a medir la altura de ese campanario usando la sombra. Básicamente lo que aprendiste en la escuela primaria. Vamos allá. Hace rato que tenía esta idea de medir la altura del campanario, porque bueno, en algún registro debe estar guardado la altura exacta, pero yo quería calcularlo usando mis propias habilidades. Esto básico que aprendiste en la escuela de usar la sombra para medir la altura de un árbol, de un poste, de lo que sea. Entonces vamos a ver qué necesitamos, qué nos hace falta para medir. Vamos a ver las matemáticas. Como yo sé que a ustedes les va a gustar la explicación, aunque ya se la saben, les traje unos dibujitos. No se rían de mis dibujos, por favor. Venga, vamos a ver la explicación matemática. Bueno, aquí primero el sol nos da la bienvenida riéndose, por supuesto. Muy que sí. necesario el sol. Tenemos el diagrama, tenemos Torre del Campanario de la Catedral de Bayamo, tenemos el sol que proyecta un ángulo sobre la superficie del suelo que tiene una distancia de la sombra. La distancia de la sombra le vamos a llamar S. Lo que nos hace falta calcular que es la altura desde el suelo hasta la cima de la Torre del Campanario. Entonces vamos a usar una sombra de referencia con la altura del palito que ya tenía yo previamente cortado a 50 centímetros, porque el sol se proyecta sobre el suelo en el mismo ángulo en los dos lugares, porque el sol está tan lejos que la diferencia entre uno y otro es prácticamente despreciable. Así que teniendo nuestra altura de referencia y nuestra sombra de referencia, podemos llegar a unas ecuaciones que tenemos aquí, que es la altura del campanario, h, sobre la sombra del campanario va a ser igual a nuestra altura de referencia sobre nuestra sombra de referencia. Despejamos eso y tenemos que hacer los cálculos matemáticos. Esto es matemática básica. Ya los griegos hace más de 3000 años lo hacían. Incluso algunos de ellos lograron calcular el radio de la Tierra solo usando esto: sombras, la posición del Sol y el ángulo sobre el que se proyecta la sombra en la Tierra. Bueno, para dejar el mínimo error posible, tenemos que ajustar nuestras mediciones perfectamente. Y lo mejor que podemos medir nosotros es desde el borde de la pared. Tenemos que calcular más o menos dónde está el centro de la torre, y eso lo vamos a hacer con nuestra cinta métrica. Carlos, ayúdame. Aguanta aquí. Tenemos 5,7 metros por aquí, vamos a medir del otro lado. Aguanta aquí. Y por aquí tenemos 5,8 metros, así que básicamente lo mismo. Vamos a decir que 5,8 por ambos lados. El punto medio de 5,8 sería 2,9, básicamente. A partir de 2,9 metros de la esquina es donde vamos a poner nuestra medida de referencia, que en este caso lo vamos a medir con un cordón para poder dejar marcada la distancia y poder medir más fácil después. Con esta distancia que tenemos de la base del campanario, que son 5,8 metros, podemos decir que la mitad está a 2,9. Entonces, a la distancia total que vamos a medir de la sombra le sumamos 2,9. Tendríamos que tener en cuenta el ángulo en el cual se proyecta la sombra, porque por supuesto la distancia de la diagonal no es la misma de la del lado, pero bueno, eso lo vamos a despreciar para este ejercicio. Básicamente tenemos que medir la distancia de la sombra y la distancia de la sombra de la referencia al mismo tiempo, lo más cercano posible. Así que vamos a dejarlo todo preparado y medir las dos sombras básicamente al mismo tiempo. Entonces, desde aquí vamos a estirar la cuerda hasta allá. ¿Hasta dónde? Hasta la sombra. ¿Hasta cuál sombra? Hasta la punta de la sombra. Hasta la punta de allá. Sí. Ah, a ver la punta allá. 55 centímetros. Ya. 55. Ahora tú marcas aquí
la cuerda. Este es el punto que hay que medir ahora. No, es este. Aquí estaba cuando. No, es este. Desde aquí. Vamos a medir. ¿Cómo vamos a medir? Bueno, tenemos nuestra sombra de referencia ya, la que medimos a partir de este palito. Y tenemos la distancia desde el centro de la base de la torre hasta la punta de la sombra. Medidas prácticamente al mismo tiempo. Ahora lo que hay es que medir la distancia en metros de esa distancia de la sombra que tenemos ya marcada para que el sol no se nos vaya. Ya lo tenemos bien marcado. Y bueno, vamos a medir usando una medida anatómica. Anatómica. Sí. Mami. No, tú me vas a ayudar a mí. Ah. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir con brazadas. Pero me hace falta que me ayudes a medir mis brazadas, Carlos. Ven. No tienes que cerrar, estira. $70 centímetros. No que 60, me. Bueno, aproximadamente 70 centímetros. Tenemos, acuérdate de este número, 55. Esa fue nuestra sombra de referencia. Vamos a medir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, graba perro. 18 y medio, digamos. 18 y medio. Enrolla eso, utilero. Ya Bueno. saben medir con su brazada. Suscríbete. 18 y medio. Vamos entonces a calcular cuánto es eso en metros. Teniendo la referencia de que son 70 centímetros mi brazada. 18.5 por 0.7. Hacer ahí esta calculadora. 12.95 desde el centro de la base hasta donde dio la sombra. Esta es nuestra medición. Con nuestras mediciones ya hechas, vamos a meter los números en nuestras ecuaciones a ver qué sale, cuál es la altura real de este campanario. Vamos allá. Vamos a usar esta fórmula de aquí y tenemos que 0,5, ya esa era nuestra altura de referencia, ya la teníamos. Tenemos que la distancia de la sombra que dijimos que era 12.95, para eso hay que sumarle los 2,9 metros de la base del campanario. Entonces sería 12,95 más 2,9. Esto nos da un total de 15,85. Esa va a ser la distancia total de nuestra sombra. Y la sombra de referencia nos dio 55 centímetros, lo que es lo mismo que 0,55 metros. Entonces, nuestra altura va a ser igual a 0,5, que feo el 5, por 15,85 sobre 0,55. Vamos a usar la matemática y vamos a calcular con nuestra siempre fiel calculadora cuánto es en total. Este cálculo nos da que la altura es aproximadamente 14,4 metros. Vamos a redondear y decir que son 14,5 metros. Hay que tener en cuenta que en cada medición siempre hay un error. Por muy exacta que sea la medición, siempre va a haber un error. El simple hecho de medir algo causa un error en el resultado, porque los instrumentos de medida también tienen medidas. Entonces, estos cálculos que hemos hecho aquí, por supuesto que no son exactos, es solo una aproximación. Nuestros cálculos nos dieron que el campanario mide en total 14,5 metros. Eso, por supuesto, que es una aproximación. Yo me imaginaba que eran más o menos 15 metros, a grosso modo, pero bueno, ese número está bien. Tal vez esos 50 centímetros entran de forma del error. No lo sabemos, no podemos comprobarlo. Habría que buscar registros históricos o de algún arquitecto o de algún restaurador que pueda decir la altura real para comprobar y tener la certeza total. Pero bueno, ese resultado está muy bueno. 14,5 metros, la altura del campanario de la Catedral de Bayamo. Eso es todo por el video de hoy. Si te gustó el tema, si te gustó lo que hicimos, recuerda dejar tu like, suscribirte si aún no lo has hecho y coméntame. Y déjame saber en los comentarios qué más quieres ver en este canal, de qué quieres que haga un video. Nada, esto es todo por hoy. Chao.
Carlos, cállate, compadre, cállate. Si yo estoy hablando, tú te calles. Creo que queda mejor. ¿Qué quieres ver en el siguiente Ven,